Aunque ustedes no sean de Venezuela ni de Guyana, seguramente habrán escuchado que en las últimas semanas se habla mucho de un conflicto en torno al Esequibo. No es un ave ni un plato de comida, es una región selvática apenas más pequeña que Uruguay. Pero lo más importante es que, aunque subdesarrollada y escasamente poblada, es rica, muy rica en recursos naturales que incluyen petróleo, oro y otros importantes minerales. El Esequibo es un territorio en disputa con Venezuela que se sitúa al oeste del río del mismo nombre, el Esequibo. Pero desde el punto de vista de Guyana, este territorio les pertenece y representa casi el 70% de la superficie que ellos consideran propia. Caracas y Georgetown, que es la capital de este país del que casi nunca escuchamos hablar, Guyana, jamás han logrado ponerse de acuerdo sobre el trazado de la frontera que los separa, y la región del Esequibo figura frecuentemente en los mapas venezolanos con un rayado denominado zona en reclamación. Para los venezolanos, la región del Esequibo les fue arrebatada injustamente por potencias extranjeras entrometidas o por organismos de justicia internacional que le aplicaron severas injusticias para favorecer a los imperialistas y colonizadores. Para los venezolanos, el Esequibo se trata de una cuestión de integridad nacional que se torna más fuerte e importante ante los recursos naturales que hay en este trozo de tierra. En cambio, Guyana está tratando de defender una tierra que ha sido para ellos parte de su país durante casi 200 años. Pese a que paradójicamente son una nación independiente desde hace menos de 60 años. Guyana reclama esta tierra porque dice necesitar los recursos que se encuentran ahí para ayudar a desarrollar económicamente a su país, pese a que paradójicamente los recursos son explotados más que nada por multinacionales estadounidenses y británicas y el dinero va a parar lejos de sus fronteras. En resumen, podemos decir que la disputa data de la década de 1830, cuando Venezuela ya era un país y Guyana aún era una colonia británica. La disputa volvió hace unas semanas a tomar más notoriedad cuando la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad el pasado 23 de septiembre un referéndum nacional que buscará apoyo popular para la defensa de Venezuela del disputado Esequibo. ¿Hablamos de una posible guerra? Pues no lo sé, pero cuando en un conflicto escuchamos que las multinacionales de Estados Unidos y otras potencias occidentales tienen mucho que perder, no hay que ser un genio para entender que en todo este asunto hay gato encerrado. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión vamos a hablar de un conflicto regional en Sudamérica del que todos seguramente hemos escuchado hablar, pero nos suena casi a chino mandarín porque no le hemos prestado mayor atención para entenderlo. En este video les explicaremos qué es la región del Esequibo, por qué es tan importante y cuáles son los derechos históricos que Venezuela dice tener en esta zona rica en recursos naturales. Les hablaremos también de las decisiones internacionales que en muchas ocasiones son tan peligrosas para los países más pequeños como un mono con un Kalashnikov, porque estas instituciones internacionales de justicia suelen velar más por los intereses de los más grandes. No parpadeen porque de este tema se seguirá hablando en las próximas semanas y aquí los vamos a poner al día sobre esta importante y multimillonaria cuestión. Sin más introducción, empecemos. El territorio de la actual República Bolivariana de Venezuela fue colonizado por los españoles en 1522. Con el tiempo, la mayor parte de Venezuela pasó a formar parte del Virreinato de Nueva Granada y unas cuantas décadas después, Venezuela fue incluida como departamento de la República Federal de la Gran Colombia en 1821, logrando de esta forma la independencia de España. Venezuela siguió siendo parte de la Gran Colombia hasta 1830, cuando logró la independencia total como país separado. Sin embargo, se inició una disputa territorial con Guyana, la entonces colonia británica. Llegados a este punto, deben saber que la Guyana Esequiba fue en un principio controlada por el Imperio Español y el holandés, que más tarde se lo cedería a los británicos, y estos a su vez después aceptaron el Esequibo como parte de Venezuela, hasta que descubrieron ahí importantes minerales. Esta parte de la historia desentierra unos datos de verdadero impacto, que son importantes para entender a fondo lo que Venezuela reclama. Veamos ¿cómo fue eso? En esta pausa de impacto me gustaría contarles que según la leyenda de barrio más aceptada, Venezuela se llama Venezuela gracias al italiano Americo Vespucio, que asoció las viviendas de palos y madera sobre el agua a lo largo del río Orinoco con las casas sobre el agua en Venecia, y por eso llamó ese territorio Veneziola, es decir, Pequeña Venecia, que con el tiempo se españolizó bajo el nombre de Venezuela. Veneziola, Pequeña Venecia, Venezuela.
Siguiendo con el conflicto en torno a Venezuela, Guyana y el Esequibo, sepan que en 1616 los holandeses establecieron el primer asentamiento europeo en el área de Guyana. 5 años más tarde, en 1621, el gobierno de los Países Bajos otorgó el control del Esequibo y Guyana a la recién formada Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que era una empresa de marina mercante que básicamente se encargaba de facilitar el transporte de recursos y productos desde el Nuevo Mundo colonizado hacia el viejo continente. El control sobre el puesto comercial en el Esequibo fue cedido a esa empresa holandesa por 170 años hasta 1792, cuando Guyana y el Esequibo volvieron a estar bajo el control directo del gobierno holandés. Pero en 1795, al otro lado del charco en el viejo continente, en plena Revolución Francesa, Francia ocupa Países Bajos. Al siguiente año, en 1796, los británicos declaran la guerra a Francia y empiezan a ser los británicos los que intentan arrebatarle a los holandeses los territorios conquistados alrededor del mundo. Es por eso que desde 1796 el Esequibo estuvo prácticamente bajo control británico. Eran años muy convulsos entre los imperios europeos que se miraban con recelo y cada uno quería tener más y más poder alrededor del mundo. Tras varias guerras, disputas, conquistas, ocupaciones, peleas y tratados de paz entre las potencias imperiales europeas, porque todo lo que ocurre en la actualidad no es nada que los europeos no hayan hecho en el pasado, Guyana recién se creó como país independiente en 1966, mientras que Venezuela ya había alcanzado su independencia hacía más de 130 años. Cuando Venezuela se separó de la Gran Colombia en 1830, el río Esequibo quedó como el límite de la República de Venezuela, por lo que el territorio del Esequibo en sí formaba parte de Venezuela, y así fue reconocido durante gran parte del siglo XIX hasta que se encontró oro en la cuenca del río Yuruari, en la Guyana venezolana, lo que desencadenó la ambición británica por ese territorio. No en vano, en 1835 el Imperio Británico envió al explorador y naturalista Robert Hernán Schomburgk a realizar investigaciones geográficas en Guyana y fue quien se encargó luego de demarcar los límites territoriales mientras más recursos encontraba en la zona. La llamada línea Schomburgk llevó a Venezuela a protestar por la invasión británica de su territorio. Y es que, como buenos piratas que han sido los ingleses, ya se pueden imaginar cómo siguió eso. Al polémico trazado, donde Gran Bretaña reclamaba a Venezuela unos cuantos miles de kilómetros cuadrados adicionales, le siguieron una descarada segunda línea fronteriza que ya avanzaba más hacia el occidente del río Esequibo, y a estas líneas le siguieron otras aún más imperialistas. Los hijos de la grandísima Gran Bretaña modificaron los mapas y llegaron con una cuarta línea casi hasta la población venezolana de Upata, provocando la disputa territorial que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Llegados a este punto, acabo de tener un déjà vu. A los venezolanos con estas líneas correderas se les debió quedar la misma cara que a los reyes católicos de España cuando negociaban el Tratado de Tordesillas con Portugal, un tratado que es el que básicamente explica lo grande que es Brasil. Pero esto, si lo desean, podemos verlo en otro video, al que bien podríamos llamarle ¿Por qué Brasil es tan grande? En 1850, después de años de discutir sobre los límites territoriales, ambas partes, o sea Venezuela y Reino Unido, acordaron no ocupar el territorio en disputa. No obstante, la disputa se reavivó en las décadas posteriores con un movimiento de colonos británicos a la región y con la formación de la British Guiana Mining Company para extraer el oro descubierto en la zona. Y es que el Imperio Británico actuó así durante siglos. A las Malvinas movilizaron colonos británicos a los que seguramente se les prohibía hacer asados y bailar tango, no vaya a ser que se fueran a sentir argentinos. Y al Esequibo movilizaron colonos británicos a los que quizás se les prohibió comer arepa, para que no se vayan a sentir venezolanos. La lógica inglesa es la siguiente: si en un territorio lejos de Londres viven personas que parecen ingleses, se visten como ingleses y comen comida inglesa, pues es obvio para ellos que ese territorio es inglés. Con el Esequibo siendo invadido de británicos en 1876, Venezuela protestó y pidió ayuda a Estados Unidos, citando la doctrina Monroe como justificación para la participación de Estados Unidos en el conflicto territorial. La doctrina Monroe se simplifica en América para los americanos, o sea que los europeos no tenían que meter sus narices en esta parte del charco y Estados Unidos como potencia naciente debía ser el guardián del continente. Durante 19 años, Venezuela solicitó repetidamente ayuda a Estados Unidos, que respondió expresando preocupación, pero hizo poco para facilitar una resolución. Y es que todos sabemos que el tío Sam es sordo cuando quiere.
Por fin, en 1895, invocando la doctrina Monroe, el recién nombrado secretario de Estado de Estados Unidos, Richard Olney, envió una nota enérgica al primer ministro de Asuntos Exteriores británico, exigiendo que los británicos sometieran la disputa fronteriza a arbitraje internacional. Para los británicos, la doctrina Monroe no tenía validez como ley internacional, y Estados Unidos consideró esa respuesta inaceptable, y en diciembre de 1895 el presidente estadounidense Grover Cleveland pidió al Congreso autorización para designar una comisión de límites, proponiendo que las conclusiones de la comisión se aplicaran por cualquier medio. La medida se aprobó por unanimidad y en la prensa estadounidense comenzaron a circular rumores de una posible guerra con el Imperio Británico, que por ese entonces era, aunque en decadencia, la primera potencia mundial. Gran Bretaña, que después de haber sido sacados a patadas de las 13 colonias, ese grupo de colonias británicas que declararon su independencia en 1776 y fundaron los Estados Unidos de América, Gran Bretaña no podía volver a entrar en conflicto con los estadounidenses y se sometió finalmente al arbitraje internacional por el Esequibo. En Venezuela estaban seguros de que la comisión decidiría a su favor, ya que había sido persuadida de que se aplicaría un principio legal del derecho internacional que les garantiza a los estados administrar territorios que geográfica e históricamente les pertenecen, y por eso Venezuela aceptó acudir a un tribunal en París. La comisión terminó fallando el 3 de octubre de 1899 a favor de Reino Unido, estableciendo la última línea Schomburg como la frontera entre ambos territorios, lo que significaba que el Esequibo ya no formaba parte de Venezuela. Pero como no hay secreto que dure para siempre, medio siglo después, surgieron evidencias que denunciaban la complicidad entre los delegados británicos y el jurista Friedrich Martens, cuyo voto fue decisivo para el fallo en contra de Venezuela. Documentos desclasificados hicieron evidente que dejar a Venezuela sin el Esequibo no fue otra cosa que un amaño entre los grandes imperios de la época, el francés y el británico, contra una pequeña nación recién independizada en el Nuevo Mundo, la pequeña Venecia, Venezuela. Cuando esta injusticia salió a la luz, la Segunda Guerra Mundial ya había acabado, la ONU ya se había fundado y desde este organismo se instaba a las antiguas potencias imperiales a desalojar los territorios conquistados lejos de sus fronteras. Por eso, el gobierno venezolano denunció ante las Naciones Unidas en 1962 las irregularidades halladas en el fallo contra Venezuela en 1899 para hacer que Reino Unido accediera a una revisión jurídica, cosa que no sucedió. Desde entonces, la disputa ha tenido altibajos, con numerosos intentos por parte de organismos internacionales de resolver este conflicto de larga data. En vísperas de la independencia de Guyana de Reino Unido, algo que ocurrió recién en 1966, la ONU intentó encontrar una solución con las partes firmando los protocolos de Ginebra, que estipulaban que Venezuela, Reino Unido y Guyana debían encontrar una solución pacífica y satisfactoria a la disputa, pero nada de eso ha ocurrido, como en las Malvinas. En el 2011, y tras el progresivo deterioro de la industria petrolera venezolana, el entonces presidente Hugo Chávez focalizó su atención en la explotación intensiva de las riquezas minerales de la zona sur del Orinoco. Con ese objetivo nacionalizó la industria aurífera del país, se definieron como zonas de seguridad las áreas sujetas al desarrollo de la actividad de exploración y explotación del oro, y por lo tanto se le asignó su control a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el 2016, el actual gobernante Nicolás Maduro estableció la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, la cual ocupa un área de 111.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos la superficie de Guatemala o de Cuba. La expectativa del gobierno venezolano era extraer y comercializar los yacimientos de oro, diamantes, hierro, coltán, cobre, dolomita y otros minerales valiosos, llamándolo Arco Minero del Orinoco. Los inversores extranjeros se han mantenido alejados de la iniciativa, pero los grupos armados no estatales han ampliado su alcance en estos territorios y han capturado gran parte de la riqueza mineral. Actualmente la zona, sin Dios ni ley, es centro de minería ilegal y trata de personas. Un evento que echó más gasolina al fuego fue la expansión de la petrolera estadounidense Exxon, con más de 30 descubrimientos de petróleo en alta mar de Guyana y el Esequibo. El detalle está en que una porción importante donde extrae crudo se encuentra en aguas territoriales de la región disputada por Venezuela.
Los descubrimientos de la petrolera Exxon han encontrado más de 11.000 millones de barriles de recursos petroleros y catapultaron a Guyana en el camino a convertirse en un importante productor y exportador regional de petróleo. A finales de enero del 2023, Guyana bombeaba 393.000 barriles de petróleo por día, el cual procedía en su totalidad de una zona en disputa que, repito, opera la estadounidense Exxon. Esto ha transformado a la antigua colonia británica en el sexto mayor productor de petróleo de América Latina y el Caribe, y se prevé que la producción superará el 1.000.000 de barriles diarios para el año 2027, lo que convertirá a Guyana en el tercer productor de petróleo de la región. Venezuela no se ha quedado de brazos cruzados y en los últimos días ha dado un paso decisivo: convocar un referéndum. Venezuela dijo a la Corte Internacional de Justicia que seguirá adelante con el referéndum el 3 de diciembre sobre el Esequibo, un territorio que, repito, es rico en petróleo y otros importantes minerales. El referéndum preguntará a los venezolanos, entre otras cosas, si están de acuerdo con la estrategia de Caracas de rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre la región del Esequibo y acordar un plan para incorporar el territorio del Esequibo a Venezuela. Si Venezuela lanzara un ataque militar para anexar, recuperar o reintegrar el Esequibo, es muy poco lo que Guyana podría hacer por sí sola para repeler tal evento. El aparato militar de Venezuela supera en número a las fuerzas de defensa de Guyana por al menos una enorme proporción de 100-1 en personal. Además, Venezuela posee cazas rusos y embarcaciones navales modernas ante las cuales Guyana no tiene una respuesta viable. En vista de los intereses, Estados Unidos no tardaría en reaccionar en contra de Venezuela, dado que entre las empresas estadounidenses y el estado de Guyana hay un importante negocio petrolero y de minerales. ¿Creen ustedes que podría estallar un conflicto armado entre Venezuela y Guyana si se incrementa la presión? Déjenme saber su opinión en los comentarios, aunque una cosa sí es segura: pase lo que pase en Washington, ya tienen preparado un plan de acción que empieza por su palabra preferida: sanciones. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima. En Sudamérica hay un territorio en disputa rico en petróleo, oro y otros importantes minerales que es más o menos del tamaño de Uruguay. Se llama el Esequibo. Cuando Venezuela se separó de la Gran Colombia en 1830 y se formó como país, Guyana aún era una colonia británica y los británicos aceptaron el Esequibo como parte de Venezuela. Pero décadas más tarde, Gran Bretaña encontró ahí oro y empezó a dibujar la frontera de su colonia de Guyana cada vez con más territorio venezolano. Venezuela, intimidada por el Imperio Británico, pidió ayuda a Estados Unidos, que influenció a Gran Bretaña para iniciar un arbitraje internacional en París que falló en contra de Venezuela. Como se supo 50 años más tarde, esa decisión judicial fue un amaño entre Francia y Gran Bretaña para favorecer los intereses británicos en Sudamérica. Venezuela sigue intentando por medios diplomáticos devolver el Esequibo a Venezuela, pero compañías estadounidenses y británicas ya explotan ahí petróleo de lo lindo. Venezuela puede plantearse una guerra y eso es algo que solo el tiempo lo dirá. Más información en el enlace de abajo.